día que el presidente Bukele se postuló a la presidencia por primera vez. Y este es un video, recuerdo, del 2017, cuando el presidente Nayib Bukele en aquel entonces hablaba sobre su expulsión del FMLN, el amor que le tenía al FMLN. Va a hablar de Shafiq Handal, de su papá. Y en este video le voy a enseñar a usted de cómo empezó todo, ya que el presidente Bukele, como ustedes saben, el día de hoy se registró para la reelección, y quería traerle este video para que usted recordase, como pueblo salvadoreño y aquellos que no son salvadoreños, recordaran el momento en el 2017 cuando Nayib Bukele era alcalde y de repente dijo: hey señores, ¿por qué no se suben al barco conmigo y me acompañan? Y así empezó la historia de un gran presidente como el que tenemos nosotros. Así de que en este video le voy a enseñar. Mire, este video va a estar interesante porque es Nayib Bukele hace unos cuantos años, 2017, cuando él por primera vez dijo de que quería postularse y buscar la presidencia. No le creía a nadie. En este entonces, cuando él grabó ese video, nadie le creía. Había sido expulsado del FMLN. Usted va a escuchar cómo habló de la anécdota del papá de él con Shafiq Handal. Bueno, Shafiq Handal levantaba la mano izquierda y el papá de Bukele le dijo: mira, estás levantando la derecha en un espejo. O sea, ustedes van a escuchar quiénes ayudaron a Nayib Bukele a llegar hasta esa posición. Usted va a escuchar la famosa frase cuando decía de que El Salvador no lo llaman un país de tercer mundo, más de tercer mundo, porque no existe otra categoría, hablando las realidades que estaba viviendo El Salvador y por qué él quería correr para presidente. Y aquí es donde él le abrió las puertas a todo mundo, sin nadie conocerlo. Solo algunos los conocíamos en El Salvador, nadie lo conocía en el mundo, solo era y diciendo: hey, ¿quieren subirse al barco conmigo? Denle, vámonos y creamos un partido político que fue Nuevas Ideas. Señores, disfruten este video porque este video del 2017 trae muchos recuerdos de lo que era Nayib Bukele en aquel entonces. Y aquí fue, en este video que usted va a ver, empezó la historia completa. Y miren, Nayib Bukele ya posicionado para una reelección. Así que, señores, vamos a ver el video. Después, cuando llegó el tiempo de la guerra, cuando llegó el tiempo de finalizar la guerra y firmar los acuerdos de paz, recuerdo que Shafiq llegó donde mi papá y le dijo en su oficina: Armando, ya tenemos negociada la paz. Incluso Cristiani nos ofreció más de lo que nosotros le pedimos. Y una de las cosas que Cristiani había ofrecido era la eliminación del carácter permanente de las Fuerzas Armadas de la Constitución de la República. Días después, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que habían aceptado todo lo que Cristiani había entregado por parte de ellos, pero al final eso no lo aceptaron y amenazaron con hacer un golpe de Estado e impedir los acuerdos de paz, y eso se concretaba. Y al final eso no se concretó. Pero Cristiani había entregado todo, le dio todo lo que el FMLN pidió, y fue por eso que se pudo firmar los acuerdos de paz. Tanto la guerrilla como los militares en ese tiempo, ambos dieron un premio a mi padre por haber ayudado en la consecución de la firma de los acuerdos de paz. Y pues recuerdo una gran placa atrás del escritorio de mi padre que decía 1990-1991, año de la paz. Doctor Armando Bukele, por haber sido uno de los garantes y una de las personas que nos ayudaron a lograr el establecimiento de la paz, aunque la paz formalmente se firmó hasta el 16 de enero de 92. Ya una vez en la paz, la posguerra, Shafiq Handal estaba en la oficina de mi papá y estaban discutiendo sobre ellos. Shafiq Handal era un hombre que no le gustaba mucho que lo molestaran, que le hicieran bromas, igual mi papá. Pero entre ellos sí se hacían todo, ellos se toleraban entre ellos que molestarse entre ellos mismos. Un día mi papá le dijo a Shafiq, por bromear: Shafiq, tú eres un hombre de derecha. Y le dijo Shafiq, así se puso rojo y se desataron el veneno: ¿cómo que soy un hombre de derecha? Yo soy un hombre marxista, leninista, 100%. Entonces mi papá le dijo: no, Shafiq, sos un hombre de derecha, parate y mirate en el espejo. Entonces Shafiq se para y se mira en el espejo, mi papá se para, se pone atrás de él y le dice: ahora Shafiq, decí lo que me acabas de decir, pero decíselo al espejo. Entonces dice Shafiq: soy marxista, leninista. Y le dijo mi papá: no, Shafiq, pero levanta tu puño izquierdo, levanta y decilo con toda tu fuerza. Y Shafiq levanta el puño y dice: soy un hombre marxista, leninista, 100%. Y le dice mi papá: ¿te diste cuenta, Shafiq? En el espejo levantaste la mano derecha. Entonces Shafiq se rió, se sonrió, se sonrojó y le dijo: pero eso es el Shafiq del espejo, el Shafiq que está aquí es un hombre de izquierda.
Le digo, papá, sí, pero científicamente hablando, la distancia entre el Chafik del espejo y el Chafik que está aquí es menor que la longitud de Planck, que es una longitud millones de veces más pequeña que un átomo. Así que la diferencia entre el Chafik de derecha y el Chafik de izquierda, en el gran acontecer del universo, es más pequeña que el tamaño de un átomo. Y Chafik empezó, ya vas vos con tu ciencia. Y bueno, siguieron discutiendo. Lo que quiero decir es que la relación con el FMLN fue una relación de siempre. Cuando no era conveniente serlo, cuando era necesario serlo. Porque fue una relación de verdad, no una relación de negocios, no una relación de corrupción, no una relación de interés. Pasó el tiempo y cuando yo cumplí 18 años, en 1999, mi papá compró una agencia de publicidad. Esa agencia de publicidad pues no tenía ninguna cuenta, no tenía una cuenta publicitaria. Y pues los primeros clientes obvios eran la familia, los amigos y los amigos del FMLN. Fuimos a buscar, en ese tiempo habían tenido una debacle electoral en 1999. Por cierto, hay algo que quiero contarles sobre eso, pero había una debacle electoral en 1999 y el FMLN se había resquebrajado y había que volverlo a unir. Y el FMLN escogió al doctor Fabio Castillo para que llegara y uniera ese partido que estaba en las ruinas prácticamente. El partido se volvió a unir, logró unirse después de la debacle electoral del 99, que Facundo perdió contra Paco Flores. Y fuimos a buscar al FMLN, fuimos a buscar a Fabio Castillo y le pedimos la cuenta publicitaria. En ese momento Fabio Castillo dijo, les voy a dar la cuenta por dos razones. Primero, porque se la merecen, porque son personas de confianza, porque creemos que van a hacer un buen trabajo. Y la segunda, porque son los únicos que nos han venido a pedir. Porque la realidad es que nadie quería la cuenta del FMLN. Yo, muchacho de 18 años, no sabía que ser parte del FMLN, manejar una cuenta publicitaria del FMLN, iba a ser considerado por la derecha empresarial en aquel tiempo, hace 20 años, hace 18 años, iba a ser considerado como una traición al resto del empresariado y a la empresa privada del país y a un buen sector del país, que era lo que manejaban la mayoría de empresas en aquel tiempo. Sin embargo, sí empezó una relación que siguió hasta en el año 2011, cuando platicando con Roberto Lorenzana, estábamos viendo lo de la campaña 2012, y yo le dije, bueno, ¿tienen algún candidato para alcalde para Nuevo Cuscatlán? Y él me dijo, no. ¿Por qué? Porque aquí soy yo, si quieren que sea así. Me dijeron, bueno, perfecto. Pero tenemos que reunirnos con la gente de Nuevo Cuscatlán para ver si ellos lo desean así. Nos reunimos con las bases de Nuevo Cuscatlán, ellos estuvieron de acuerdo y nos lanzamos por una candidatura que en ese tiempo parecía imposible. La misma familia había gobernado por casi 40 años, el alcalde que estaba en ese momento tenía 9 años de ser alcalde. Tiramos una encuesta y las diferencias eran 72% Arena, 17 FMLN, había una diferencia de 55 puntos. Pero bueno, hicimos el esfuerzo, hicimos la campaña y le dimos esperanza a la gente. Al final logramos ganar una elección que parecía imposible y le arrebatamos la alcaldía de Nuevo Cuscatlán al partido de Arena. En ese momento empezó la carrera política que la mayoría de ustedes pueden conocer. Hay un dato que les dije que les iba a comentar sobre la elección del 99 y que creo que muy pocas personas en este país saben. Y es que en 1997 Chafik Handal le ofreció la candidatura presidencial a mi padre. Le dijo textualmente, Armando, ¿querés ser tú el candidato presidencial? Antes de conformar la fórmula que lanzó en las internas del FMLN con la doctora Marina de Vilés y el doctor Salvador Arias. Al final, pues todos saben, ganó Facundo Guardado la primaria y Nidia Díaz, y ellos fueron los candidatos y perdieron. Pero Chafik le ofreció esa candidatura a mi papá en 1997. Mi papá, por supuesto, le dijo que no y dijo que nunca se metería en política partidarista. De hecho, lo dijo muchas veces en público, en privado, en su programa, aclarando conceptos. Siempre decía, yo jamás entraré en política partidarista. Y cuando yo le dije que iba a entrar en política partidarista, me dijo, no hagas eso, porque lo que digas ya no va a ser considerado las palabras de un hombre independiente, sino que van a ser consideradas las palabras de un político partidarista. Sin embargo, pues él siempre respetó lo que sus hijos querían hacer y pues al final me dijo, bueno, pues al final eso es lo que tú querés, pues contá con mi apoyo. Y me apoyó siempre. Volviendo al tema, todos conocen lo que pasó en Nuevo Cuscatlán. Transformamos un municipio olvidado, abandonado. Mucha gente ni siquiera conocía su nombre. Y lo transformamos en una esperanza de cómo las cosas sí se podían hacer en el país. Pero algunos decían, bueno, se puede hacer en un municipio pequeño, pero no se puede hacer en un municipio grande. Nosotros decíamos, no, es todo lo contrario. En un municipio pequeño es más difícil. En un municipio grande se pueden hacer más cosas, porque hay más recursos. Pero él decía, no, se puede hacer en un municipio pequeño, pero no se puede hacer en un municipio grande. Sin embargo, había suficiente esperanza y la gente empezó a decir, bueno,
por qué no probamos a este muchacho que ha trabajado en Nuevo Cuscatlán y lo probamos en San Salvador? Fue así que todas las encuestas empezaron a decirlo y el FMLN decidió llevarme como candidato a la alcaldía de San Salvador, a la que yo me negué rotundamente más de 10 veces, y después de muchas reuniones y la última reunión un poco fuerte, pues llegamos a la conclusión de que yo aceptaría la candidatura de San Salvador. Entré a la candidatura de San Salvador contra un alcalde que estaba muy bien evaluado en ese tiempo. No solo en San Salvador, había sido candidato presidencial y había perdido por solo 6,000 votos. Es decir, había perdido la presidencia por el 0,22% de los votos. Y, por cierto, había ganado la presidencia en San Salvador por casi el doble de votos que el FMLN. Es decir, el FMLN ganó por un margen muy estrecho en el país, pero perdió por un margen muy amplio en San Salvador. Es decir, los capitalinos no solo querían a Norman Quijano como su alcalde, sino que además lo quisieron como su presidente. Al menos esos fueron los resultados electorales. Luchar contra eso requería pues muchísimo, pero aceptamos el reto, lo hicimos. Todos ustedes saben la historia. Y al final trabajamos por transformar San Salvador y haciendo proyectos hermosísimos y que todos ustedes conocen, una obra por día, iluminamos toda la capital, el mercado Cuscatlán, el centro histórico que muchos no se imaginan cómo va a quedar. Han visto pequeños destellos como el Palacio, como el Teatro, como Catedral, pero no se imaginan cómo va a quedar el centro una vez terminado y que lo vamos a terminar antes de salir. Iluminamos todo San Salvador, creamos el Ballet de San Salvador, la Orquesta Sinfónica de San Salvador, el convenio con la Liga, en fin, todas las obras de deporte, arte, cultura, el skate, el graffiti, el break, todo lo que hicimos y que vamos a seguir haciendo, que no es el tema ahorita, pero es importante recordar eso. Eso fue, digamos, la parte que le importa al pueblo, la parte que el pueblo reconoce y la parte que el pueblo aprecia. Pero está la otra parte que empezó desde Nuevo Cuscatlán y fueron mis críticas al actuar del gobierno. Porque yo entré al FMLN enamorado de una carta de principios que decían de que el ser humano era lo primero, antes incluso que el partido, y que el fin del FMLN era la persona humana, buscar la justicia social, de que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Eso era lo importante de ser un militante del FMLN. No era ser alcalde o de Nuevo Cuscatlán o de San Salvador o tener apoyo de la cúpula o no tenerlo, o no caerle bien a alguien o no, sino que era buscar como primordialmente el desarrollo del ser humano y la justicia social para todos. Poco a poco me fui dando cuenta que eso no fue así. Creo que todos ustedes también, cuando Mauricio Funes gana las elecciones y el gobierno no se comportó como el gobierno que decía en la carta de principios del FMLN. Yo me molesté y mis molestias muchas veces fueron públicas, pero ustedes se fijan, en el gobierno de Mauricio Funes mis quejas siempre fueron hacia el gobierno, no hacia el partido. Porque dentro del partido donde yo hacía también en privado mis quejas, me decían, es que no gobernamos nosotros, gobierna Mauricio Funes. Nosotros solo co-gobernamos. Cuando lleguemos a gobernar realmente como FMLN, todo va a cambiar y lo que dice nuestra carta de principios y nuestros estatutos se van a hacer cumplir y de verdad va a haber justicia social. Entonces, viendo eso, pues dije yo, entremos inmediatamente, hagámosle, pasemos este gobierno de transición de Mauricio Funes y luchamos. Y yo mismo hice campaña, hay un spot incluso que hicimos, y contribuimos junto a más de 1,5 millones de salvadoreños que votaron para que El Salvador tuviera un gobierno, como decían ellos, de verdad del FMLN, poniendo un comandante, un excomandante del FMLN dirigiendo el gobierno del país. Yo dije, hoy sí viene el cambio de verdad. Después empecé a ver que no solo no era lo mismo, sino que incluso era peor. Más impuestos para las clases medias, menos subsidios, más castigo para el pueblo, impuestos hasta en la telefonía, que no solo perjudica a las clases medias. Yo creo que todo el mundo en El Salvador tiene un celular, hay 11 millones de celulares y 6,5 millones de habitantes. Más impuestos, menos obras, el desmantelamiento de los programas sociales que se habían creado, los pocos y escasos programas sociales que se habían creado en el gobierno anterior. Entonces mis críticas ya dejaron de ser solo al gobierno y empezaron de ser a la dirigencia del partido. Porque realmente nos dimos cuenta de que al final de cuentas el FMLN, la cúpula del FMLN se estaba convirtiendo en lo que siempre habían criticado, en una nueva oligarquía. En como yo lo llamé en algún momento, dije, se están convirtiendo en Arena 2.0. Pero no la base, no la militancia. Las bases del FMLN, muchas de las bases del FMLN son gente linda que me apoyaron, que me siguen apoyando. Algunos ya tal vez no me apoyarán, pero en algún momento lo hicieron y quiero darles un gran agradecimiento de todo corazón y quiero decirles que no solo siempre los voy a llevar en el corazón a ustedes, sino que también voy a llevar en el corazón al FMLN del que me enamoré, a esa carta de principios de la que me enamoré, aunque no necesariamente a lo que se ha convertido el actual FMLN, que nada tiene que ver con el FMLN histórico de Chafik Handel, del Chafik Handel que se paró
enfrente del espejo y levantó su puño y defendía sus ideales a pesar de que la ciencia de mi papá con la longitud de Planck le demostraba que la diferencia entre la izquierda y la derecha era muy poca. Pero ese FMLN ya no existe ahora. Pero es el FMLN que yo llevo en el corazón y es el FMLN que estoy seguro que muchos de ustedes llevan en el corazón. Y estoy seguro que muchos de otros no. Mis críticas se fueron haciendo más fuertes y al final de cuentas pues terminaron en lo que ustedes ya saben, mi expulsión del partido. Pero ningún tribunal de ética, ni 10 tribunales de ética, ni 200 juicios falsos van a poder quitarme ese enamoramiento de la Carta de Principios del FMLN de mi corazón y de mi mente. Pero ahora nos enfrentamos con una realidad, y es que el FMLN me expulsó. El partido FMLN me expulsó, el actual FMLN, la Arena 2.0 me expulsó. Ahora, ya fuera el FMLN, muchos analistas han dicho que yo puedo ir a la Sala de lo Constitucional y fácilmente pudiera revertir ese fallo. En primer lugar, porque la Sala de lo Constitucional mandató primarias y el FMLN al expulsarme a mí, poner un candidato de dedo, estaría violando la sentencia de la Sala de lo Constitucional. La gente me dice, vamos, anda a la sala, poné un recurso inconstitucional ahí, inmediatamente te van a reinstalar como candidato porque tú ganaste las primarias de acuerdo a la sentencia de la sala. Pero yo digo, yo quiero estar en el FMLN, pero quiero estar en el FMLN de antes. Y ese FMLN hoy por hoy no existe, porque ha sido secuestrado por una cúpula que no representa los intereses del pueblo. Una cúpula que ya no representa lo que dicen sus estatutos o su carta de principios. Una cúpula que en lo absoluto representa los intereses de la gran mayoría y se ha dedicado a proteger sus intereses, sus negocios, su corrupción. Y se ha dedicado a proteger uno con otro. ¿De qué otra manera creen de que puede ser lógico expulsar a alguien por rumores o por algo que no tiene la fuerza y jugarse una elección entera si no es por proteger sus intereses propios, sus intereses de cúpula, sus intereses personales? En vista de eso, en vista de esa decisión que el partido tomó, pues yo tenía 3 caminos. Uno, pelearlo judicialmente, aunque probablemente pudiéramos ganarlo. La segunda es retirarme de la política. Retirarme de la política y pues saber que lo que se hizo, dejamos un legado bueno en Nuevo Cuscatlán, dejamos un legado bueno en El Salvador, pero hasta ahí acabó. Y la tercera es tratar de continuar de alguna manera en política. Y eso es lo que he decidido anunciarles hoy. He decidido, después de una larga reflexión con mi familia, con mi esposa, con mucha de la gente que quiero, con mucha de la gente que trabaja conmigo, con mucha gente de mi equipo, lanzar este día un movimiento para buscar la presidencia de la República en el año 2019. En poco más de año y medio, estaremos en las elecciones buscando la presidencia de la República de El Salvador para cambiar de verdad el país. Y no cambiarlo como nos dijeron en el 2009 o como nos dijeron en el 2014, como estoy seguro muchos les dijeron a Arena en los 20 años que gobernaron ellos. No, cambiarlo de verdad, cambiarlo junto al pueblo. Ahora, mucha gente dice, pero Nayib no tiene los recursos, Nayib no tiene la estructura, Nayib no tiene la estructura territorial o la capacidad para ganar una elección presidencial. Y tiene razón. Una golondrina sola no hace verano, como lo dije hace unos días. Pero, ¿qué tal si somos más de 1 millón de golondrinas? ¿Qué tal si somos 2 millones de golondrinas? ¿Qué tal si somos muchísimas más golondrinas de las que ellos imaginan? Entonces sí, haremos un verano. Yo dije hace unos días que El Salvador era un país tercermundista. Y a mucha gente le molestó. Claro, probablemente en su lógica del buen vivir, el buen vivir por unos pocos, para cuando tienen a toda su parentela con salarios de $5,000 cada uno en puestos de gobierno, pues estoy seguro que no sentirán el tercer mundo. Pero para toda la población que vive diariamente, que tiene que ir a los hospitales sin medicamentos, en las escuelas que se están cayendo, que viven con la delincuencia que se viven todos los días, creo que sí sienten el tercer mundo. Y como dijo un político, pues no se dice que estamos en el cuarto mundo porque no se ha generado la categoría. La clave es si lo vamos a cambiar. Muchos países salieron adelante estando en condiciones peores que nosotros. Ya he dado muchos ejemplos en otras ocasiones. ¿Por qué El Salvador no puede hacerlo? ¿Por qué no podemos salir desde el tercer mundo y convertir a El Salvador en lo que se merece, en lo que se merecen los salvadoreños y lo que nos merecemos todos? Tener un país del cual nos sintamos orgullosos y no el país secuestrado por las cúpulas partidarias que hemos tenido hasta ahora. Esa decisión la tomaremos nosotros, la tomarán ustedes. Sé que esta decisión que estamos tomando y este anuncio, que estoy seguro muchos de los poderes fácticos del FMLN, de Arena y de las instituciones que ellos controlan lo están escuchando y ahora pues se van a activar aún más y ya se habían activado para tratar de detenernos. Y estoy seguro que vendrán muchos ataques de todos lados, vendrán ataques de un lado, vendrán ataques del otro, no solo de Arena y del FMLN, sino también de las instituciones que ellos controlan, de las
poderes fácticos que ellos controlan en el país y ahora serán mucho más fuertes. Pero estamos preparados para resistirlo y como les pedí una vez en el video que hice hace unos meses, también por aquí a través de Facebook, y les pedí, no me dejen solo. Y no me dejen solo no por mí, porque yo puedo estar bien. No me dejen solo para que podamos lograr eso que queremos todos los salvadoreños. Un Salvador, al fin, después de casi 500 años desde la colonia, un salvadoreño de más de 196 años después de los acuerdos de las declaraciones de independencia. Un El Salvador con justicia social. Un Salvador donde todos tengamos igualdad de oportunidades. Un El Salvador, como lo decía la Carta de Principios del FMLN. Ese Salvador lo podemos construir todos nosotros juntos. Y por más que el FMLN, Arena y las instituciones que controlan traten de atacarnos, no nos van a poder detener porque millones de golondrinas no pueden ser detenidas. Al final, quedan en sus manos, en las manos de todos los salvadoreños, incluyendo los 3.5 millones de salvadoreños hermanos que viven en el exterior y los 6.5 millones de salvadoreños que vivimos acá, queda en manos de 10 millones de salvadoreños el futuro que queremos tener. Gracias por haberme dejado llegar hasta sus casas. Bien. Bueno, una de las grandes joyitas que ha sido ese video, yo creo que los videos que va a quedar para el recuerdo, se lo quería traer a ustedes para que usted viera cómo el presidente Bukele hablaba del FMLN, de las bases del FMLN, cómo él es que fue que llegó, cómo es que llegó a ser alcalde, cómo es que de repente digo, hey, lo que Arena, o sea, el FMLN se convirtió en Arena 2.0. O sea, pensaban que iban a cambiar el país y terminaron siendo los mismos, los frentudos. Bueno, espero de que les haya gustado a ustedes este video. El presidente Bukele en aquel entonces, imagínense, en el 2017 y ahora que estamos en el 2020, ya en el 2024, cerca de las elecciones, el presidente Bukele, imagínense qué ironía de la vida que ahora ya el presidente Bukele está registrado para lo que es una reelección. Y pues bueno, señores, esto va a quedar en manos de los salvadoreños. Gracias si usted no es salvadoreño y vio este video, este testimonio del presidente Bukele. Espero que le haya gustado, le haya servido de algo. Y como les digo a ustedes, o sea, esto fue el rumbo, esto fue lo que cambió a nosotros como país. Bueno, mi gente, muchas gracias por haber visto este video. Espero que hayan aprendido algo del pasado del presidente Bukele y cómo es que llegó. Y se los traje a ustedes para que recordáramos aquel 2017 donde el presidente Bukele le dijo a todo el mundo que se subieran al barco para cambiar el país. Y miren, 5 años después, aquí estamos, 5 años después de que él llegó a ser presidente. Bueno, estamos hablando alrededor de casi 7 años desde que sacó ese video. Aquí estamos, o sea, El Salvador ha cambiado de una manera increíble, de una manera que usted no tiene idea. Y pues bueno, señores, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir. Señores, gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.